El mundo está lleno de historias que desafían la lógica, relatos que nos hacen cuestionar los límites de la realidad. Entre ellas, la de Jan Gersevsky, un hombre común que vivió una experiencia extraordinaria, se alza como un enigma que combina ciencia, humanidad y un toque de lo inexplicable. Esta es la historia de un viaje a través del tiempo, no en una máquina fantástica, sino en la frágil cáscara de un cuerpo humano. Un viaje que comenzó en la Polonia comunista de 1988 y terminó en un mundo irreconocible casi 2 décadas después. Jan Gersevsky era un trabajador ferroviario, un hombre sencillo que llevaba una vida tranquila en la pequeña ciudad de Olsztyn. Pero en 1988, su vida dio un giro abrupto. Un accidente laboral lo dejó gravemente herido, sumiéndolo en un estado de coma profundo. Los médicos no albergaban esperanzas. Su diagnóstico fue desolador: daño cerebral irreversible. Le dieron unos pocos años de vida, tal vez menos. Sin embargo, Gertruda, su esposa, se negó a aceptar este veredicto. Durante 19 años lo cuidó con una devoción inquebrantable, alimentando la llama de su existencia, mientras el mundo a su alrededor cambiaba de manera radical. El coma de Jan no fue un simple sueño. Fue un vacío, un limbo en el que el tiempo parecía no existir. Mientras su cuerpo yacía inmóvil, Polonia se transformaba. El régimen comunista colapsó y el país emergió como una nación libre, integrada en la Unión Europea. La tecnología avanzó a pasos agigantados. Los teléfonos móviles, Internet, los supermercados repletos de productos que antes eran un lujo inalcanzable. Todo esto ocurrió mientras Jan permanecía ajeno, atrapado en un silencio que parecía eterno. Entonces, en 2007, ocurrió lo imposible. Jan despertó. No fue un proceso gradual, sino un regreso abrupto a la conciencia. Al abrir los ojos, se encontró en un mundo que ya no reconocía. Su primera reacción fue de confusión, luego de asombro. Las calles que recordaba como grises y sombrías ahora bullían de vida y color. Las personas hablaban de cosas que él no entendía: redes sociales, correos electrónicos, globalización. Para Jan era como si hubiera sido transportado a un futuro lejano, aunque apenas habían pasado 19 años. Pero no todo era maravilla. El regreso de Jan estuvo marcado por un profundo sentimiento de pérdida. Sus hijos, que eran apenas unos niños cuando él cayó en coma, ahora eran adultos con vidas propias. Descubrió que tenía 11 nietos y su esposa había envejecido, cargando en su rostro las huellas de años de sacrificio y esperanza. Jan tuvo que enfrentar la dolorosa realidad de que el tiempo no se detiene, incluso cuando uno está ausente. La historia de Jan no es solo un relato médico sorprendente. Él mismo lo expresó con una mezcla de melancolía y gratitud. Lo más difícil no fue adaptarme a los cambios tecnológicos, sino aceptar que la vida siguió sin mí. Este caso también plantea interrogantes sobre la naturaleza del coma y los límites de la medicina. Los científicos no tienen respuestas definitivas, lo que añade un aura de misterio a su historia. Algunos sugieren que el cuidado constante de su esposa pudo haber sido un factor clave en su recuperación, una muestra del poder del amor y la perseverancia. Pero hay algo más en esta historia, algo que trasciende lo científico y lo humano. Es la sensación de que Jan, en cierto modo, viajó en el tiempo. No en el sentido literal, claro, pero sí en la experiencia de saltar de una era a otra, sin transición. Su historia nos recuerda lo frágil que es nuestra percepción del tiempo y lo rápido que puede cambiar el mundo. La vida de Jan después de despertar fue breve. Falleció en 2008, apenas un año después de su milagroso regreso. Pero su legado perdura. Su historia ha sido contada y recontada, inspirando a miles de personas en Polonia y más allá. También es una advertencia: la vida es efímera y el mundo no espera por nadie. La historia de Jan nos invita a mirar nuestro propio mundo con ojos nuevos, a apreciar el presente y a recordar que en el fondo todos somos viajeros en el tiempo, avanzando hacia un futuro desconocido. Suscríbete.